1. Muy bien. Necesitamos tener siempre presente, esas eran algunas de las cuestiones que íbamos a conversar el día de hoy, el tema de las diferencias de el aprendizaje y la educación tradicionales y las contemporáneas, cuyo marco son los derechos, deberes y libertades fundamentales, así como la educación para el desarrollo sostenible, que tiene una serie de requisitos. Muy bien, empecemos por decir que donde hay voluntad, disciplina y metacognición, habrá esperanza y desarrollo. No podemos regalar dinero ni recursos que no producimos porque se nos van a agotar, como se nos agota el planeta. La pobreza no solamente es entendida en un sentido meramente económico, sino también tenemos que entender que hay pobreza de creatividad, de gestión emocional, de ver las cosas de una sola manera, sin posibilidades, solo crisis, solo problemas y no ver alternativas. Para ello, precisamente, para ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo, la investigación científica expande nuestros horizontes. ¿Qué es muy importante? Que los recursos en el aprendizaje contemporáneo tienen que ser planificados. ¿Qué te voy a mostrar? ¿Para qué te lo voy a mostrar? ¿Cómo lo vamos a hacer interactivo? ¿Qué queremos o qué esperamos de ello? ¿Es coherente para quienes estamos hablando? No es lo mismo hablar para jóvenes de 16, 17, 18 que para muchachos de 25 a 30, que para profesionistas de 40, de 50, que para trabajadores de la construcción. Y el tiempo, ¿qué puedo hacer en una hora para que realmente sea un aprendizaje profundo? Yo puedo darte 70 teorías en una hora, pero es totalmente probado que no te vas a quedar ni con ninguna, porque si yo no dedico tiempo para interactuar, para que escribas en el chat, para que participes, yo puedo saber mucho, pero eso no va a hacer que tú sepas, que tú desarrolles competencias cognitivas, socioafectoemocionales, técnicas y tecnológicas, como lo acabamos de hacer en el pequeño cibertaller, el taller de cibercultura que acabamos de hacer. Entonces, hay que ver cómo te describo el recurso, en cuánto tiempo lo utilizamos, si está al nivel de tu destinatario, si se han marcado objetivos, como lo acabamos de hacer con las preguntas que pueden ser preguntas de examen y sus respuestas, si hay coherencia con lo que tenemos que abordar en nuestro temario, si las instrucciones fueron claras, entras a esta página por esto y esto. ¿Qué ves aquí? ¿Qué tienes que hacer enseguida? ¿Cómo te van a aparecer? Y si eso te desarrolló las competencias para que tú lo hagas sola, para que lo hagas solo. Y esto es un modelo que está en la página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado. Este es el marco teórico. Aquí está este modelo que se les está describiendo. La obligación universitaria es de aportar las fuentes y no decir yo me lo imaginé o simplemente plagiar. Aquí está y vamos a tener un video específicamente destinado a esto. Muy bien, aquí tenemos la captura de pantallas donde viene justamente la página que acabamos de analizar y que cómo vienen aquí las posibilidades incluso de bajarlas en tu teléfono a Bibliotecas UNAM para llevar en tu bolsillo, que tiene acceso a más de 22.5 millones de registros, referencias, textos completos. Esta biblioteca digital al alcance de tu clic, 17 servicios digitales, 30 bibliotecas. Esta es una forma de celebrar a México con conocimiento por lo pronto de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y todos los recursos que cuestan tiempo, dinero y esfuerzo que reúnen más de muchas universidades a nivel estatal de México. Entonces, vamos a celebrar con conocimiento. 30 bibliotecas digitales integradas en una app con 17 servicios que ni siquiera sabías que existían y que necesitas registrarte para tener acceso a todas estas maravillas que te ofrece
la universidad que te abre sus puertas, que te quiere, que te apoya y que permite tu desarrollo. Muy bien, pues muy rápidamente tenemos que recordar que el objetivo es desarrollar metacognición. Sin la metacognición no podemos hablar de un pensamiento crítico y de un comportamiento científico. No podemos hablar de la autogestión de nuestros sesgos, de nuestros desvíos, y no podemos transparentar nuestros procesos cognitivos. Para ello se requieren reglas, conceptos, presupuestos expuestos, explícitos, claros. Por eso el marco epistémico es crucial. El marco epistémico me dice si mi pregunta es clara, si es pertinente, y eso me va a arrojar luz por sí mismo, va a ser una linternita que ayude a mi investigación. No hay que dar nada por obvio ni por implícito, mucho menos las fuentes de consulta. Muy bien, entonces, para desarrollar equipos de alto rendimiento que podamos realmente desarrollar estas tres competencias, tenemos que saber que la escucha activa no es quedarme callado y estar así como muy atento, como si estuviera hipnotizada, sino la escucha activa es aquella que va tomando notas con los indicadores, que va ayudando a su concentración a mantenerse en la línea de lo que se está hablando para poder desarrollar comunicación asertiva y lenguajes comunes. Que cuando digamos Staton, que cuando digamos EFGHI o PQR, sepamos a qué nos referimos como un método accesible para iniciar la investigación científica. Bueno, en estos dos conjuntos que pues están muy utópicos porque están del mismo tamaño, vemos en rojo la parte fáctica, las evidencias, los hechos, los indicadores que pueden ser estructurales, de proceso o de resultados, que no solamente son de un tipo, pueden ser de dos tipos, puede haber un indicador estructural que también lo sea de resultados. Por ejemplo, un indicador estructural para la igualdad de género es que existe la ley para la igualdad entre hombres y mujeres y la ley del acceso de las mujeres a una vida libre. Estructuralmente existen dos leyes. También los podemos marcar como resultados. En 5 años se promulgaron, entre 2003 y 2007, se promulgaron tantas leyes, tantas políticas para la igualdad. Entonces aquí tenemos que un indicador estructural también puede ser de resultados. Ahora, procesos. En 5 años se desarrollaron tales protocolos y se pusieron en marcha en tales y tales lugares y se dieron tantos cursos de capacitación. Puede ser que tantos cursos de capacitación es estructural, pero al mismo tiempo fueron procesos de desarrollo cognitivo. Entonces, este universo rojo es de hechos y evidencias, pero este azul, que definitivamente los vamos a cambiar ahorita mismo, este azul que dice beliefs, beliefs son creencias, sistemas de creencias, sistemas de creencias, pues definitivamente lo que vamos a ver acá es que estos sistemas de creencias están basados muchas de las ocasiones en pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico te dice, no te preocupes, lo que Dios quiera. Y entonces ya como Dios quiere, pues ya tú te desentiendes, te lavas las manos y no, pues lo que Dios quiera, lo que quiere el universo, la cábala, el destino. Y entonces te desempoderas, entonces pierdes derechos, entonces no los ejerces, porque al evitarte responsabilidades, pues también dañas tus derechos. Entonces, ¿qué es lo que predomina? Pues predomina el pensamiento mágico, predomina la irresponsabilidad. Entonces, estos sesgos cognitivos, son en lo que vivimos, el océano en el que vivimos. Entonces, aquí lo que sí queremos definitivamente darnos cuenta es que vivimos en este mundo rojo en el que lo que predomina es la infodemia, la
la mentira, la creencia falsa, ¿sí? En donde predomina de una o de otra forma el hecho de quitarnos las responsabilidades, ¿verdad? Quitarnos esas responsabilidades y entonces, como quien dice, querer jugar béisbol, ¿por qué? Porque bateamos todo lo que nos llegue lo bateamos, ¿verdad? Entonces, pues no es mi culpa, no, que lo haga otro, que lo haga otra, ¿por qué el presidente no lo hizo? ¿Por qué mi papá no lo hizo? ¿Por qué? No sé. Entonces, ahí todo esto, este es el mundo de las creencias que predominan y por eso necesitamos combatirlas con ciencia. Y para ello, la investigación es importantísima, ¿de acuerdo? Porque si no, este mundo de las creencias, por supuesto, que predomina y entonces aquí estamos, aquí tenemos ya el asunto, ya lo tenemos ahora sí correcto, ¿sí? Y aquí en medio, ¿qué tenemos? El conocimiento, los derechos, la ciencia. Aquí lo ponemos, dice cultura organizacional y ciencia. Cultura organizacional porque es trabajo colaborativo, vamos a recordarlo. Trabajo colaborativo. Cultura organizacional. Y vamos a poner arriba de todo, la ciencia. La ciencia o lo que llamamos el comportamiento científico. Vamos a ponerlo aquí muy clarito y lo tenemos más que claro. Tenemos ciencia, derechos, deberes, conocimiento, ahí dice knowledge, TC, ya sabemos que es trabajo colaborativo, cultura organizacional. Y entonces aquí necesitamos salir de este sistema de creencias de pensamiento mágico y de irresponsabilidad, para pasar a la corresponsabilidad, y pasar hacia la comprobación. Nos vamos a unir al club de los Pepes, Pepes quiere decir papeles, pruebas, pensamiento crítico. Entonces, aquí en vez de irresponsabilidad, nos vamos a ir a la corresponsabilidad. Aquí ya vamos a borrar el pensamiento mágico, vamos a borrarlo, no sé por qué no quiere, pero bueno, lo vamos a borrar ahorita y nos vamos a la corresponsabilidad y lo que queremos es menos sesgos y más pruebas, un enfoque basado en ¿Evidencia científica? exactamente el EBEC. Entonces queremos más pruebas, más pepes, más evidencias, por eso venimos a derecho para comprobar y a veces pues los científicos nos dicen, oye, no, qué bárbaro, ¿dónde te sacaste tales jaladas? Pepes. Vamos a poner pruebas, pensamiento crítico, papeles, normas, aquí lo tenemos. Entonces queremos pasar de este círculo rojo hacia el círculo azul y hacia más conocimiento crítico para formular lo que vamos a llamar en la EDS, vamos a llamar Learning Societies. Learning Societies, sociedades del conocimiento del aprendizaje. Y así quedaría nuestro mapa. Bueno, vamos en una sesión especial, hablaremos de sesgos cognitivos. Sesgo es aquello que se desvía de un acuerdo, de una verdad, de un acuerdo cognitivo, de un concepto. Sesgos cognitivos, entre ellos vamos a encontrar un abanico muy amplio. Lo primero que forma parte de este paraguas de la lógica, falacias, la mayoría son estereotipos, ¿no? Pues se supone que las mujeres somos así, se supone que los hombres son así. Bueno, todos esos suponeres muchas veces son estereotipos o peor aún, son prejuicios, porque la diferencia entre estereotipo y prejuicio es que en el prejuicio yo neseo
y estoy argumentando algo. En el estereotipo ahí está, como que lo huelo, como que lo intuyo, pero no insisto, sino que yo dije, pues yo pensaba que tal cosa, ¿no? En cambio, en el prejuicio ya estoy yo trabajando argumentalmente para probar ese sesgo. Y bueno, pues aquí tenemos dos palabrotas tremendas que tienen que ver con que me quedé en la antigua Mesopotamia o en García Maínez, o me quedé en la antigua Grecia, o simplemente yo ya me aprendí esto y me costó mucho trabajo y no quiero cambiar. Ahí me quedo porque me costó 5 días, una semana, 3 meses en leer tal libro y ya no lo quiero soltar porque ya me lo aprendí. Entonces tenemos un problema de desactualización, de resistencias, de falta de organización y algunas otras cosas. Pero entonces, hay muchos sesgos que les voy a mandar porque esta es una pregunta de examen. ¿Qué tipo de sesgos cognitivos hay? Por ejemplo, tenemos las llamadas falacias ad hominem. Graciela Steines dice que el mejor sistema es el enfoque sistémico de derechos deberes. Ah, no, pero Graciela Steines es una floja. No, Graciela Steines no pasó con 10, o no, Graciela Steines era marxista en sus años. Entonces, todas esas cosas no van hacia por qué está bien o está mal el enfoque sistémico, sino que son falacias ad hominem o ad femina, que quieren atacar mi característica personal, pero no dicen por qué esa idea está mal. Me desacreditan como persona y entonces ya al desacreditarme como persona, ya cualquier cosa que yo diga está mal. Entonces ahí tenemos un tipo de falacias en donde puede haber muchos prejuicios o de plano una mala intención. Entonces, esto será motivo de una sesión específica y la pregunta de examen es, ¿qué entendemos por sesgos cognitivos? ¿Cuáles son algunos? Y proporciona algún ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, de status quo ad hominem, aquí tenemos los estereotipos, aquí tenemos la parte de los puntos ciegos, ¿sí? Aquí tiene mucho que ver con esta desactualización y este es muy bonito porque dice disponibilidad heurística. Disponibilidad heurística, ¿qué elementos tienes para interpretar la falacia del jugador, estas hipérboles que tenemos, sí, las ilusiones de validación, como cuando fuimos a hacer las preguntas al puesto de periódicos y varias más? Muy bien, bueno, aquí el tema es que hemos hablado varias veces de los objetivos de Bloom, diciendo que no es lo mismo decir describir que analizar o que sintetizar, que son procesos cognitivos superiores. Entonces, comprender, aplicar, analizar, evaluar, sintetizar, tiene varios niveles. Bueno, aquí lo que sí tenemos que saber es que tenemos una parte lingüística y hay muchos modelos lingüísticos escritos, hablados, en signos, y luego tenemos toda una parte no lingüística, extraverbal, que se llama también paralingüística, donde vimos que había un lenguaje proxémico. Proxémico quiere decir qué tan lejos o qué tan cerca, cómo me manejo espacialmente, si voy chocando con todo mundo o me mantengo muy a distancia, cómo tengo que relacionarme con un cliente, con un testigo de la contraparte. Y aquí, dentro de las reglas de Mehrabian, aquí lo tienen ustedes, de la comunicación no verbal, acá dice que se aplica tanto a la comunicación de emociones, otra vez les estoy dando marcos teóricos, y que impacta en la confianza y la verosimilitud del discurso, como lo vamos a ver. Entonces, recuerden que Hegel dice el mundo es tu mente y que aquí nos dice que 7% de nuestra comunicación es verbal, 38% es vocal, que incluso puede tenerlo escrito, y acá tenemos toda la parte visual. Ahora, nuestro conocimiento, el desarrollo de competencias va a requerir que participemos. Voy a brincarme aquí algunas diapositivas que tenía para ustedes porque lo importante es que tengamos claro
aquí tenía yo la diapositiva del FODA y ya se me perdió, porque aquí tenemos que para manejar esta complejidad, pues es muy importante utilizar herramientas, matrices, organizadores gráficos que pueden ser de muy distintos tipos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de esta belleza a la que nos invita Gastón Bachelard, que nos dice el desarrollo, el ensanchamiento del espíritu científico y las herramientas que necesitamos para pasar de este mundo rojo del pensamiento mágico y creencias y falacias al conocimiento científico que lo tenemos aquí en amarillo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos en este momento a dar la oportunidad de algunos puntos porque la introducción de la serie Conexiones pues tiene que ver fundamentalmente con desarrollar algunos elementos del pensamiento sistémico. Entonces, aquí inmediatamente voy a, ya me había pedido el punto Amelie Chávez Bautista, entonces vamos a darle la palabra para poder iniciar con algunos elementos de este estupendo programa de un gran comunicador científico que es Latif Nasser. Adelante, Amelie, si estás lista. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Ok. Bueno, hice algunas diapositivas, no es lo que lleva una presentación completa, pero son algunas como básicas. Pues primero la portada y aquí está la ficha técnica del programa de conexiones, que pues básicamente nos dice el año de que es 2020, es bastante reciente. El número de episodios, que son 6, en este caso nos correspondía el episodio 2, que es el de PUP. Pues aquí el protagonista, quien lo difunde y el género, que pues es de divulgación científica. Aquí está mi hoja de ruta, es poquito, nada más es como, voy a analizar solamente una parte chiquita de este documental, no va a ser todo. Y pues aquí están mis preguntas clave y objetivos. ¿Qué hábitos nocivos del ser humano se pueden descubrir a partir del análisis del agua de un río? ¿Cómo afecta el consumo de sustancias en la calidad del agua? ¿Cómo afecta a la fauna acuática el consumo de fármacos? ¿Y el consumo de medicamentos tiene impacto ambiental? Muy bien, vamos a hacer algunas correcciones, no le cambies. Miren, aquí lo primero que vemos es que no le cambies, por favor. Voy. Ajá, sí. Aquí lo primero que tenemos que ver es que un objetivo de conocimiento o un objetivo fáctico también siempre tenemos que entender que empieza con un verbo. Entonces aquí dice determinar, determinar, determinar. Ahí podría ser enlistar, describir, ordenar, sistematizar. Dice, dice, ¿qué hábitos nocivos del ser humano se pueden descubrir a partir de tal cosa? Y entonces dice, el objetivo, determinar cuáles son. Arriba preguntó qué hábitos. Entonces aquí para homologar podíamos preguntar, determinar qué hábitos nocivos del ser humano se detectaron a partir de la muestra de agua. Entonces, lo que tenemos que observar es que haya coherencia, un match total entre la pregunta y el objetivo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo afecta el consumo de sustancias? Determinar qué afectaciones tiene el consumo y de preferencia numerarlos. Este marco epistémico permite evaluar tu madurez cognitiva y tu metacognición. Adelante. Sí, continúo. Ahí está. ¿Qué se encuentra en un río? Va a ser como lo primero de qué datos podemos encontrar en este río. Y pues aquí en el minuto menos 31:58, porque es como lo marca el Netflix, se habla pues de todo lo que se encuentra en una pequeña muestra de toma de agua del río de Londres.
Esta muestra puede indicar qué vicios está teniendo la población actualmente, indica qué clase de sustancias han estado consumiendo, cuántos fármacos han estado consumiendo, incluso se nos habla de que pueden detectar un poco la salud mental de las personas al notar la presencia de antidepresivos en esta agua. Em, Esto también tiene un impacto en los peces, que es en lo que yo me centré principalmente aquí, que pues en el minuto -22:44 se nos revela pues que las sustancias que se ingieren y se desechan mediante las heces tienen una afección en los peces. Y se hizo un experimento donde en 2 ríos aislados dejaron en uno dejaron a los peces normales, así la misma cantidad de peces, la misma especie de peces, en condiciones similares. Lo único que cambiaron, que es la variable, en este caso fue que en uno de los ríos eh, echaron un poco de benzodiazepina, que esto es un como tranquilizante y querían ver los efectos que tuviera. Contrario a lo que pensaban los científicos, en vez de relajarlos, los hizo más activos y menos temerosos. Esto es peligroso para los peces, puesto que en el caso de que llegue un depredador a querer atacar un pez, suelen ellos juntarse. Sin embargo, al hacerlos más valientes, los hace más propensos a ser atacados por un depredador, a ser asesinados por un depredador, y se acercan más a zonas donde hay más depredadores, no están tan juntos ya, se vuelven más independientes y todo. Este comportamiento es el que se notó en los peces y tuvo un gran número de bajas por esta misma razón de que le perdieron el miedo a muchas cosas. Sin embargo, en comparación con el río que no tenía ni una sola sustancia, en este otro río los peces sobrevivieron, los peces buscaban estar más juntos y no hubo ni una sola baja durante el experimento. Bueno, acá está el impacto negativo en la fauna. No solamente las benzodiazepinas tienen un efecto negativo en los peces, también afectan a otros tipos de animales. Por ejemplo, los anticonceptivos afectan más a las ranas, el ibuprofeno a los crustáceos, la cocaína a las anguilas. Y esto nos da la reflexión de que es importante saber el impacto que tienen nuestras acciones. Por ejemplo, si me duele la cabeza, quizá puedo evitar tomarme una pastilla y dormirme un rato, si eso me ayuda. Y, y pues tener como conciencia de todo lo que estamos causando en el medio ambiente. Sin embargo, esto tampoco se trata de dejar de tomar medicamentos, porque eso también puede ser dañino para nosotros, sino más bien es de buscar un medio de tratamiento de aguas que sea más eficiente para dañar en la menor medida de lo posible a la naturaleza. Y bueno, pues también decir acá como última cosa que no todas las heces les hacen daño a los animales, al contrario, hay algunas que son muy beneficiosas para ellos también. Eh, Y bueno, acá pues la fuente. sí, Y ya. nada más antes de poner la fuente, por favor, en mayúsculas no, hay que ponerla en mayúsculas y minúsculas. Y se fijan, el título está en cursivas. Y aquí observen 3 cosas aquí. Primero que nada, apellido, Nasser Latif, coma, título de la serie y del episodio sin mayúsculas, en altas y bajas. País, editorial, año. Entonces aquí no tenemos el orden. País, editorial, año. Estados Unidos, Netflix Production Inc. 2020. Vamos a ponerlo conforme la bitácora. País, editorial, año. En este caso, la editorial o la productora pues es Netflix. Entonces vamos a la anterior y vemos que tenemos los cintillos en la parte, tanto en las diapositivas, tenemos los cintillos arriba y abajo. Ahorita de una vez haz la corrección, quítale las mayúsculas. Primero, no Se ve es la el año. corrección? Quita nada más Estados Unidos, corta Estados Unidos si lo pones antes que Netflix, no el año. De una vez, lo ponemos antes de Netflix, país, editorial, año. Y quitamos las mayúsculas donde dice conexiones, PUP. Y antes de PUP se pone EP de episodio. Conexiones, coma, episodio, punto 2, 2 puntos, PUP.
Ujú. Muy bien. Vean ustedes que tienen los cintillos. Está, en este caso, participando con la parte de enfocarte porque estamos analizando una serie y luego tenemos el cintillo abajo, Seminario de Reflexión Jurídica enfocada a partir de una obra de arte. Y luego en la anterior, en la diapositiva anterior, vemos que dice los fármacos es una afirmación breve. Los fármacos no solo afectan a los peces, sino a otros animales. Tiene la afirmación breve y nos da la referencia, minuto menos 26:18. ¿Sí? Y luego va diciéndonos 3 cuestiones que tenemos que empezar a romper estos estereotipos de las reglas generales. Dice, no afecta igual a cada una de las especies, tiene que ver el tamaño, el metabolismo, la alimentación, igual que no se trata de blancos y negros. Como los animales están contaminados, entonces ya no hay que consumir medicinas y hay que estar enfermos. No, hay muchas verdades, hay muchas correlaciones y entonces nos está presentando la problemática al mismo tiempo que nos presenta algunas alternativas de solución, como lo es la responsabilidad de la ciencia de la academia. Problematizar sí, pero no solo problematizar porque la sociedad ya tiene encima de sí muchos problemas. Entonces, si la academia le carga de más problemas, pues entonces, ¿dónde está la parte del privilegio del conocimiento? Está para problematizar y decir, miren, hay todos estos elementos que hay que tomar en cuenta, entonces yo propongo tal, tal, tal y tal. A ver, a lo mejor desde una creación legislativa o un pulimiento, una reforma, hasta el desarrollo más eficiente de políticas públicas y acuerdos en todos los niveles. Muy bien, entonces vemos los requisitos, las imágenes a la izquierda, vemos el número de renglones, que estamos diciendo que más o menos 15 a 18 en cada diapositiva. Los títulos no son unos titulotes, son un título pequeño. ¿En qué tamaño tienes la letra, por favor, Amelie? Estamos en Tengo Arial 28. 28, Arial 28 y te pones en el título, el impacto negativo, le pone un título arriba en el título, es Arial. El título sería el 28 y el otro lo tengo en Calibri 22. Perfecto. Entonces tenemos una diferencia entre 28 y 22 o 28 y 24, de preferencia Arial Narrow, y tenemos una buena proporción entre texto e imagen. Vámonos a la imagen del río Támesis. Ahí también tenemos muy acertado, pone la imagen y nos dice, porque aunque una imagen abre más que 1000 palabras y además escogió la de los Juegos Olímpicos, te pone abajo, río Támesis en Londres. Y otra vez, la pregunta, ¿qué se encontró en el río Támesis? Y entonces contesta. Vamos haciendo la pregunta y ahí dice los minutos, cómo tendría que venir el número de las páginas que vienen en el texto de cada diapositiva. Ahí lo pone al principio, dice en el minuto tal, se habla de tal, tal, tal. Si fuera un resumen del texto, tendría que llevar los paréntesis al final del párrafo y decir qué páginas se ven resumidas en esa diapositiva. Muy bien. Vamos a corregir en la parte de la presentación de una vez, Amelie, para que todas y todos vayan corrigiendo en tu diapositiva de presentación. ¿Sí? Ahí lo mismo, aquí dice la sesión, dice el estudiante, y acá vamos a poner sin mayúsculas, conexiones, episodio 2, y tiene que poner la cintilla porque está siendo supervisado, dirigido y comentado en nuestra sociedad del conocimiento. Dice, este presente trabajo se realizó en el seminario constructivista y el aula jurídica bajo la metodología, estructura, supervisión de la que tiene la voz. Muy bien, vamos exactamente, muy bien. Vamos a dejar de compartir un segundito la pantalla para ver si alguien más tiene punto y si alguien puede comentar alguna cosa al respecto o quiere hacer algún comentario respecto a la presentación de su compañera. ¿Alguien quiere otro punto o alguien quiere hacer alguna otra aportación respecto a la serie? Por favor.
voy a ir compartiendo la pantalla. Recuerden que la interactividad, gracias Jesús, la interactividad se demuestra andando. Adelante Jesús, por favor. Sí, profesora, yo también vi el episodio y bueno, ya lo resumió de una forma, creo que buena mi compañera. A mí el punto que más me interesó fue en el minuto 13 con 50 segundos del episodio, que en esta parte el científico León Barrón y el periodista Latif es donde bajan al río Témesis por agua contaminada para después realizar una prueba toxicológica. En esta prueba toxicológica, pues sale que muchas veces todos los desechos que tiran en la ciudad de Londres dañan a las personas, dañan a los animales de ahí, y también eso, desde ese punto se puede ver si en la ciudad se han consumido drogas, qué tipo de medicamentos. Entonces me pareció muy impresionante cómo a través de solo el agua, podrías decir, es desechos, se puede estar yendo mucha información de nosotros mismos y de nuestros hábitos de consumo. Ujú. Jesús, sí podrías compartir con el grupo un poquito cómo relacionas tú lo que acabamos de ver de la serie de la regla de Mehrabian, este comentario que haces tú en forma, ¿cómo podríamos decir? En forma verbal a la diferencia con el apoyarse en un apoyo visual, en una diapositiva. ¿Tú mismo nos podrías ilustrar qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre un comentario únicamente verbal y el apoyo visual, según la regla de Mehrabian que acabamos de ver? Ah, disculpe, maestra, es que no pude ver bien la regla de Meravia. No. Ujú. Bueno, entonces, sin tomar en cuenta la regla de Mehrabian, ¿qué diferencia hay entre hacer un comentario verbal y tener el apoyo visual? Tú mismo que lo puedes comentar. Bueno, yo la diferencia que encuentro es que un comentario como el que acabo de hacer, pues a lo mejor no tiene como tal una imagen, algunos puntos claros que pueden ayudar a entender mejor los temas y que te sirven hasta de apoyo para dar un mejor comentario. Sí, y sobre todo que, por ejemplo, si tenemos un nombre o un número, pues muchas veces cuando simplemente lo oímos, Raquel Walsh, pues no sabes ni cómo se escribe Raquel Walsh, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok, muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Jesús, te lo agradezco mucho. Vamos a mm, dar la posibilidad de que haya algún otro punto. Por favor, te pido que pongas tu comentario y que todos y todas pongan su comentario en el chat. En los segundos que nos quedan, estamos por cerrar. Entonces, aquí vemos este texto, es un texto emitido, publicado en Bruselas en septiembre de 2020, y tenemos aquí varias autoras y autores que nos hablan de las sociedades del aprendizaje. Qué bueno es que las personas sean proactivas, que estén motivadas intrínsecamente, convencidas de por qué hay que aprender, por qué hay que compartir, por qué hay que escribir, participar, que el conocimiento y los documentos sean accesibles, que haya un trabajo que realmente permita moverse en un sentido positivo, que haya digamos, lenguajes objetivos alineados, ¿sí? Y que todo mundo quiera realmente aprender, aunque sean distintas direcciones. Y luego, ¿cómo? ¿Qué y cómo? Que haya un approach, systemic approach, un enfoque sistémico, en donde sepamos que hay interconexiones. Por eso estamos trabajando con conexiones, que haya transversalidades, que haya análisis de normas, análisis de hechos, análisis de casos, análisis de conceptos, que haya una evaluación de lo que estamos haciendo, que haya realmente partnership, que haya realmente una corresponsabilidad, una sociedad, que haya soluciones basadas en evidencia, data-driven solutions, que haya, digamos, un aprendizaje, una aventura individual, pero también colectiva, que se vayan mejorando
los objetivos. Y bueno, pues aquí ni hablar, nos dan una serie de discursos, de documentos que tienen que ver con esta educación para el desarrollo sostenible, que la encontramos en muy distintos elementos internacionales y documentos de Naciones Unidas, del programa, el gran programa que existe en los diferentes niveles ya en Europa, en Asia, en los elementos que deben de constituir este nuevo aprendizaje a lo largo de la vida, sí, y que tiene desde luego este enfoque sistémico y el pensamiento crítico en el centro. Entonces aquí vamos viendo systemic change, que necesitamos un cambio sistémico que afecta, que cada persona puede poner su granito de arena. ¿Por qué es importante el aprendizaje de toda la vida? Nada de que yo ya sé todo, sí, es una sociedad como un complejo e interdependiente sistema en transición que habla de unos cambios vertiginosos que afectan en todo nuestro sistema de vida cotidiano, lo que producimos, cómo vivimos, cómo viajamos, cómo pensamos y nuestro sistema de creencias, como lo dijimos. Entonces, aquí estamos viendo que nos tenemos que hacer muchas preguntas a nivel global que tiene que ver con ese why. El contexto complejo está cambiando día a día, el conocimiento, las ciencias, las infodemias, las falsedades, y entonces tenemos que aprender a investigar para tomar mejores decisiones. ¿Qué quiere decir que el contexto es cambiante? Bueno, que tenemos que tener habilidades para darnos cuenta cuáles son las transiciones positivas y cuáles contextos van cambiando, y además motivarnos intrínsecamente a aprender, a investigar, a organizar nuestra información. Y entonces yo creo que todos podemos ver que tenemos la oportunidad a través de la educación formal y de la no formal, a través de las tecnologías, que si quiero aprender inglés me puedo poner a ver un video de una BBC o de alguna página oficial todos los días si no tengo recursos. Acá vemos que esto justamente está en el plan Eurostat desde 2016. Y entonces hay una serie de factores o características para apoyarnos a transitar en este mundo cambiante, ¿no? Entonces, y de aprovechar las tecnologías. Aquí estamos viendo que esto puede ser realidad si nos enfocamos en los retos y los objetivos y las colaboraciones, porque si pensamos que colaborar nos va a quitar el tiempo y que no resolvemos nada, que son juntas y juntas en donde no hay productos, pues entonces nos desanimamos. Entonces, tenemos que entender y ubicar, como lo acabamos de hacer con el taller de cibercultura, que el conocimiento y las fuentes son accesibles, que alineemos los tiempos con nuestros objetivos, que sean objetivos viables, perseguibles, evaluables, y que vayamos viendo que los esfuerzos se van reduciendo conforme vamos practicando y practicando. Entonces, aquí, desde luego, la implementación de las metodologías y una serie de elementos más. Y aquí ya vemos que no es un sueño generar sociedades del aprendizaje como lo estamos haciendo aquí, donde todas y todos aprendemos en el nivel individual, de pequeños grupos, en la plenaria y con otros que están inclusive fuera. Y aquí están las referencias, como ven, pues son referencias de muy distinta naturaleza, pero me gustaría que vieran estas de la UNESCO. Aquí está el marco teórico, aquí está cómo se citan las fuentes, acá tenemos una fuente institucional como la que dijimos, UNESCO. Este es un sistema APA porque tiene el año por delante, dice Learning, el tesoro que realmente nosotros no podemos vivir sin él, ¿no? Acá tenemos International Standard Classification of Education, como que hay clasificaciones de la educación internacional que nos habla de muchos indicadores. Tenemos el marco para la acción de esta educación para el desarrollo sostenible, repensar la educación, y este es el video que justamente vamos a ver de aquí al lunes. Es un video muy pequeño de Marta Mendilibar que nos va a ayudar mucho para poder comprender cómo aprovechar todos estos recursos
Y esto, si ustedes gustan hacerle captura de pantalla, te lo pongo, Nico, para que lo pongas en el chat. Lo vamos a hacer ligeramente más grande, porque necesitamos. Aquí está. Hacemos la captura. 1001, 1002, listo. La ponemos en el chat y ponemos esta otra también. Aquí está. Learning Societies. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el seminario constructivista y en el aula jurídica virtual. ¿De acuerdo? Y para terminar, nos vamos a ir acá con alguna estructura, conexiones, serie de Netflix, ficha técnica, PDF, conexiones, sitio oficial de Netflix. No podemos dejar de ver las fichas técnicas. Y aquí dice género. TV sobre ciencia y naturaleza. Series. Ingenioso y de investigación. Estamos llenos de conexiones porque vivimos en una sociedad compleja. Vamos a dejar de compartir. Por favor, este es el momento de colocar aquí en el chat sus comentarios sobre la serie Conexiones, independientemente de que ya las hayan entregado. Y así vemos como una serie que cuesta sus miles de dólares, si alguien tiene el dato y lo quiere compartir adelante, puede ser convertida en un magnífico recurso docente con objetivos, con intencionalidades y que puede favorecer el trabajo colaborativo, el trabajo de una sociedad de aprendizaje como el que estamos aquí discutiendo. Si no tienen nada más que agregar, preguntas, comentarios para puntos. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Estamos aquí en el aula jurídica virtual, festejando a México con conocimiento, con comportamiento científico y pensamiento crítico, como dijo Gastón Bachelard, favoreciendo ese espíritu científico para prender muchas más llamas, muchas más velas que nos ayuden a solucionar los múltiples complejos problemas jurídicos sociales que enfrentan nuestras sociedades en el siglo XXI.